En el siguiente reportaje vamos a conocer una denuncia en contra de algunas industrias salmoneras. Algunas de estas empresas vulnerarían la norma que las obliga a mitigar el daño ambiental causado cuando incurren en malas prácticas productivas en sus centros de cultivo. Estarían cumpliendo con implementar estas medidas de mitigación a las que obliga la ley, pero lo harían en lugares distintos a los que resultaron dañados. Lo grave es que muchas empresas tienen centros de cultivo en áreas marinas protegidas. Patricia Venegas con el informe. La presente sesión tiene por objeto tratar sobre la suspensión de procedimiento de otorgamiento de concesión en áreas protegidas. Octubre de este año en el Congreso. La ministra de Medio Ambiente explica por qué el Estado suspendió la entrega de nuevas concesiones salmoneras en las áreas marinas protegidas del sur de Chile. Una medida que causó la ira de la industria. ¿Quieren más cesante? Yo pregunto, ¿este gobierno quiere más cesante en la calle? Mediante este oficio se pretende asfixiar la actividad salmonera. Es en las áreas marinas protegidas de la Patagonia donde subsisten ecosistemas únicos en el mundo, vitales para contener el cambio climático, y la idea es cuidarlas de actividades productivas que las dañen. Pero ese día en el Congreso solo se habló del daño que la medida provocaría a las empresas salmoneras. Lo que uno observa de la participación de los distintos estamentos de la industria, vuelvo a decir, ya sea en su representación de dueños de las empresas o sea representación de los trabajadores, se ve una visión de que toda la regulación quiere atentar contra la industria. Una industria con capitales locales y extranjeros que mueve miles de millones de dólares cada año. En el 2022, por ejemplo, sus exportaciones superaron los 6.000 millones de dólares. Y solo en enero de este año cosecharon en nuestras aguas casi 68.000 toneladas de salmón y truchas. Indudablemente lo que hay que hacer es trabajar en conjunto para, con cuidado medioambiental, con una mirada social y con una mirada económica, poder proyectar una industria que es muy relevante para Chile. El negocio de las empresas es cultivar el salmón en aguas chilenas para exportarlo principalmente a China, Rusia, Estados Unidos, México, Japón y Brasil, donde es un plato de lujo. Las ventajas que ofrece nuestro país es la poca regulación que existe sobre esta industria. Fue a inicios del siglo XX cuando este pez, originario de los fiordos nórdicos de Europa, se instaló como una oportunidad de negocio en Chile. La salmonicultura fue una actividad que el mismo Estado de Chile la propuso y la implementó hace muchos años. La industria consolidó sus cultivos en la zona de Puerto Montt y Chiloé. Luego llegó a Los Canales y Aysén, con el consecuente impacto ambiental, pero primó sobre esto el desarrollo económico y la oferta de empleo que llegó a cerca de 50.000 personas en su época de oro. Ocurrió una etapa en que no existía una normativa sectorial, existía una suerte de buenas prácticas, sin un rol del Estado como garante o como custodio de este acervo de información científica y productiva que se estaba produciendo. Eso explica el acelerado desarrollo de esta industria, que creció sin control alguno del Estado, solo bajo la lógica de autorregulación, lo que en el 2007 derivó en su primera crisis. Era una enfermedad que no conocíamos en esa época, y además era una enfermedad que no estaba presente dentro del listado de enfermedades importantes para el comercio. Millones de salmones murieron en todos los centros de cultivo instalados en el sur de Chile, contagiados de anemia infecciosa, el llamado virus ISA. El virus ISA lo que hace que le baja las defensas. Los peces, digamos, les duele, tienen una degeneración del sistema nervioso por la baja defensa de otras enfermedades. Un 60% de los centros de cultivo dejó de producir y el impacto directo en los trabajos fue devastador. Eso hizo que se perdieran cerca de 20.000 empleos en la zona por las pérdidas de esa siembra y porque no se pudieron generar las cosechas. La crisis evidenció la falta de regulación sobre esta industria que, con el afán de producir, sobrepobló los centros de cultivo, creando el escenario propicio para la propagación de la enfermedad. Muchos trabajadores fuimos víctimas de la situación que pasó con el virus ISA, tremendamente catastrófico para los trabajadores. La industria se fue a cero, la industria murió.
En el 2010 hubo cambios a la ley de pesca para regular los procesos productivos. Zonificaron en barrios salmoneros las áreas de cultivo para evitar la contaminación ante futuras epidemias. Y recién en el 2012 se estableció que las empresas debían presentar un estudio de impacto ambiental al solicitar nuevas concesiones marinas. Y en ese momento el Estado se pudo dar cuenta de que las políticas sanitarias que tenían en la salmonera eran totalmente permisivas para que no exista mayor control. La idea era evitar la sobrepoblación de salmones en las jaulas de engorda, lo que daña no solo a los peces, sino también al medio ambiente. La sobreproducción lo que genera es un impacto sobre el cuerpo de agua en el cual se está trabajando. El cuerpo de agua soporta X condiciones y cuando hay sobreproducción se le están sumando otras no consideradas. Cuando no hay oxígeno en el mar no hay vida. Las jaulas de cultivo de salmón son como gallineros sumergidos. Imagine lo que ocurriría con las aves si triplicáramos su población sin agrandar las jaulas. Es lo que hacen, pero ocurre bajo el agua. Las controversias de esta industria son muchas. En 2016, una floración de algas significó la muerte de 40.000 toneladas de salmón y millones de peces muertos fueron vertidos en las aguas de Chiloé. Científicos argumentan que la feca de los peces y el pellet con que los alimentan suben artificialmente los nutrientes de las aguas, lo que favorece estas floraciones nocivas. Las jaulas tienen un sistema que lo entrega, automáticamente y ese alimento no el 100% es retenido, por lo tanto hay mucho de ese alimento que cae al fondo marino y termina generando un aporte muy grande de nutrientes que a veces los cuerpos de agua no son capaces de absorber y se genera un problema de falta de oxígeno en los cuerpos de agua. Entonces, de cierto modo, ese fondo marino muere, no hay vida posible. Con mayor o menor intensidad, estos episodios se repiten en el tiempo, pero este año la venta de la salmonera Australis Mar encendió todas las alarmas. La transnacional china, que la compró, se autodenunció a la Superintendencia del Medio Ambiente por producir 80.000 toneladas más de lo autorizado, incumpliendo la resolución ambiental que aprobó el funcionamiento de la salmonera. Según los nuevos dueños, esto lo harían desde el 2016. La superintendencia, que fiscaliza y sanciona estas prácticas, tiene dos caminos: cobrar una multa o aplicar los llamados programas de cumplimiento. El objetivo de estos programas es la protección del medio ambiente. No es proteger el interés privado del infractor que se beneficia por eximirse de la sanción. Pero tal como constatamos con esta investigación, la eficacia de estos programas está en tela de juicio. Se presentan muchos programas de cumplimiento dentro del contexto de los procedimientos sancionatorios y se aprueban muchos programas de cumplimiento. De hecho, de los 59 procedimientos sancionatorios por sobreproducción iniciados a la fecha, solo en 3 hubo multas. En los 56 restantes se aplicaron los citados programas. No sabemos si es un instrumento que ha sido exitoso en términos de los resultados para la protección ambiental. Mediante los programas de cumplimiento, las salmoneras comprometen subsanar el daño ambiental causado por la sobreproducción en sus granjas de cultivo. Australis Mar, que cuenta con 69 centros de engorda, tiene 33 que son investigados por esto y solicitó no pagar multa y acogerse a los programas. Pero en 26 de los casos, su propuesta es compensar el daño en lugares distintos al centro donde cometió la infracción, impactando el medio ambiente. Y eso en materia acuícola está relacionado con efectos en la columna de agua, en el fondo marino y otros que se puedan identificar. De tal manera que todas las acciones que se realicen y se presentan en el marco de un programa de cumplimiento tienen que estar vinculadas al lugar donde se produjo esa infracción. Es decir, la idea es reparar el daño en el lugar específico donde se causó, suspendiendo incluso la producción de salmones. Pero, según información del Sistema de Fiscalización Ambiental, Australis Mar argumenta que esta no sería la primera vez que se permiten planes de compensación en centros diferentes. La salmonera Bloomer Seafoods lo hizo en 2021. Canceló las operaciones en uno de sus centros para compensar la sobreproducción de otro.
Lo mismo sucedió en 2020 con la empresa Mowi, quienes compensaron la sobreproducción del centro de engorda Quitralco 7 en el centro Critalco 1. Desde inicios del año 2023, Australis no cuenta con ningún centro con sobreproducción. Se han considerado otras acciones como la compensación del total de producción autodenunciado. Esta decisión implica una importante reducción y limitación del nivel productivo de la compañía para los próximos 4 años, pero además asegura que hacia el futuro no se vuelvan a cometer infracciones como las autodenunciadas. Hay un amplio margen de discrecionalidad para efectos de determinar si estos criterios son adecuados o no. También permite que los infractores consideren que este es un instrumento en beneficio propio más que en beneficio de la protección ambiental. Porque si el espíritu de la normativa es evitar y sancionar la sobreproducción, con estas salidas alternativas no estaría ocurriendo lo que no solo tiene un impacto negativo en el medio ambiente, también tendría efectos directos en la salud de los peces. La sobreproducción indica que están creciendo altas concentraciones de animales en espacios reducidos y esto aumenta el estrés y el estrés produce inmunosupresión y entonces aumentan las infecciones y con ello aumenta el uso de antimicrobianos. Es aquí donde entra un temor recurrente, la sobreutilización de antibióticos. Chile, en el caso de los salmones, si uno lo compara con otros países productores de salmones, estamos en, digamos, cerca de 400 gramos por tonelada, cuando Noruega, por ejemplo, ni siquiera alcanza el 50. Los salmoneros aseguran que eliminan los antibióticos de la dieta de los peces antes de ser faenados. Cuando uno come los salmones no tienen antibióticos. Hoy día, después de las reuniones con la Universidad de Chile, con el Centro OMSA Chile, uno es capaz de decir los salmones chilenos no tienen antibióticos. Una discusión de larga data, con repercusiones incluso internacionales, como cuando una gran cadena de supermercados estadounidense restringió sus compras de salmón chileno en el 2015. Los controles del proceso salmonicultor evitan que haya antibióticos en el producto final, pero esto no evita que haya bacterias resistentes a ellos en el producto final y estas bacterias resistentes van a ser consumidas con el producto final, van a pasar al intestino humano y en el intestino humano pueden transmitir la resistencia a antibióticos. Este es un problema serio, ya que las infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos tienen más alta mortalidad, tienen mucho más complicaciones que las infecciones producidas por bacterias susceptibles. Si la sobreproducción daña el medio ambiente y afecta la salud de las personas, ¿qué hacen las autoridades para regular esta industria? Desde la Superintendencia de Medio Ambiente, por lo pronto, implementaron un plan de monitoreo mediante un modelo matemático que permite detectar tendencias hacia la sobreproducción. Eso a través de un sistema de alertas a los distintos centros que están bajo de eventual riesgo a un incumplimiento. Entre eso está la sobreproducción. Eso ha implicado una alerta en septiembre de este año a cerca de 200 centros de engorda en las cuales se les indica que están en tal porcentaje de su nivel de producción para que, si corresponde, adopten las medidas y eviten, ¿no es cierto?, llegar al incumplimiento. Los gremios salmoneros aseguran estar alineados para cumplir la normativa. No hay doble lectura, cumplimiento de la normativa a todo evento. Eso debe ser así. Es un deber de todo el sector salmonicultor cumplir toda la normativa. Siempre hemos manifestado a nuestros socios y es parte del desarrollo sostenible de la salmonicultura en el futuro. En el 2022, Chile produjo más de 1 millón de toneladas de salmón, el 70% para exportación. Yo creo que hoy día tenemos una industria, la segunda industria más relevante de Chile, la segunda industria a nivel global. Efectivamente, después de Noruega, somos el segundo mayor productor de salmón en el mundo, un puesto que la industria no quiere perder. Y para eso necesita pescados para vender, jaulas para engordarlos y agua para instalar los centros. Por eso la expansión salmonera no termina y buscan instalarse en las áreas marinas protegidas. Ya hay 462 concesiones otorgadas. Estas concesiones salmoneras deberían salir de las áreas protegidas, inicialmente de parque y luego de reserva, apostar a una producción salmonera a lo mejor menor en cantidad, con un empleo de mayor calidad, buscar otro modelo productivo que
que no sea el que hoy día está generando un tremendo impacto en los ecosistemas de la Patagonia chilena. Que las áreas protegidas del país sean realmente protegidas y en esos lugares no exista una actividad que tiene el nivel de impacto que tiene esta industria. Durante la discusión de la ley 21.600 que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se buscó resguardar estas zonas, pero la reacción de la industria salmonera fue inmediata. Con sus trabajadores en la calle, presionaron contra el artículo que promovía esa medida. Nuestra palabra no fue escuchada. Por eso se llevó a cabo de salir a manifestarnos. Y de verdad, no pensé que nos íbamos a encontrar con tantos compañeros y tantos trabajadores en la calle. Las cifras oficiales sobre los empleos que genera el sector no están actualizadas, pero la misma industria habla de unos 70.000 trabajadores directos e indirectos. La industria usa a los trabajadores para llevarlos a reclamar sobre cosas que le conviene, son manipulados, sacados a la calle, con tergiversación de la información, incluso con mentiras y falsedades. En este contexto, llegó el día en que se discutió el debatido artículo propuesto para la nueva ley. Y esto es lo que se dijo en el Congreso. Te dice que esta forma depredadora termina perjudicando a los trabajadores, cuando son los trabajadores los que se están manifestando hoy día contra esta ley porque saben que en el mediano y largo plazo van a perder sus fuentes laborales. Al final ganaron las salmoneras y la normativa fue retirada del proyecto. Me hubiese gustado que se haya llegado a un consenso más amplio con las empresas, con los trabajadores, con las comunidades. Creo que hubo ciertamente campaña del terror. Por esto, el mismo día en que se aprobó la ley 21.600, el Ministerio de Medio Ambiente distribuyó un oficio informando la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura en trámite al interior de áreas protegidas, hasta que no tengan un plan de manejo y los salmoneros volvieron a reaccionar en contra. Hemos propuesto generar una mesa técnica de trabajo que ayude a la sostenibilidad de la salmonicultura y apoye la reactivación de nuestro país. Nosotros creemos firmemente que el desarrollo de la salmonicultura, el respeto al medio ambiente y la prosperidad de las personas es perfectamente compatible. Un discurso que choca con nuevas mortandades de salmones en el seno del Reloncaví o con perturbadoras imágenes de ballenas muertas al quedar enredadas en jaulas de cultivo. Esto es una pelea, te repito, donde hay un sector que genera economía y genera empleo, sí, es verdad. Pero a la vez hay graves impactos severos, permanentes, incluso algunos irreparables, que nadie paga. Una nueva controversia que involucra a la industria del salmón, que genera millonarios ingresos, pero con un costo ambiental importante. El desafío del Estado de Chile es promover el desarrollo, pero sin hipotecar el futuro de los ecosistemas marinos de la Patagonia.